Para los que siguen las lecturas diarias, se habrán dado cuenta que estas lecturas que leímos el día de hoy, o en esta misa de hoy, es diferente a la misa que se hizo anoche o hoy a las 8 de la mañana. Y es porque hoy vamos a hacer los escrutinios para Rica y las lecturas para Rica son las mismas lecturas del año pasado. El evangelio de hoy de la misa corriente del ciclo B es acerca de Jesús y los mercaderes del templo. Pero la del rito de los escrutinios de Rica, pues es la lectura de la samaritana en el pozo. Vemos varios puntos aquí. En la primera lectura vemos a un pueblo, el pueblo de Israel, que ha sido liberado de Egipto, y entonces pasa como muchos de nosotros, que salimos de algo malo, y entonces mientras estamos en lo bueno suceden cositas, y decimos, pero ¿por qué nos pasa esto ahora? Porque lo hemos dicho. ¿Por qué Dios permite que esto me pase? Eso mismo es lo que están haciendo los israelitas luego de que Moisés los saca de Egipto. Claro, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con la ayuda de Moisés. Moisés es el instrumento. Entonces los saca de Egipto y una vez están camino a la tierra prometida, mientras están en el desierto, comienzan a tener hambre, comienzan a tener sed y están renegando, pero si estaban mejor en Egipto. Allí éramos esclavos, los esclavos en aquella época los maltrataban, latigazos, si estaban enfermos o no, tenían que ir a trabajar, imagínense en eso. Pero como estaban pasando sed y hambre en el desierto, están renegando, oye, pero si allá estábamos esclavos, pero teníamos comida, teníamos techo, podíamos dormir, y aquí estamos en este mal. Es lo que nos pasa a nosotros los cristianos a veces, cuando salimos de una situación difícil, pero siguen pasando situaciones en nuestra vida que son típicas de un cristiano común, porque nos tienen que pasar esas cositas para darnos cuenta de que tenemos que enfocarnos. Ahí es cuando viene la concupiscencia, ¿no? Que tenemos una tendencia al pecado. ¿Qué le dice Moisés a Cristo? Mira, esta gente están que casi me apedrean. Dios le dice a Moisés, ve a la roca, golpéala con el mismo bastón con que abriste los mares, y de la roca saldrá agua. Vean ese punto, de la roca saldrá agua. ¿Para qué? Para darle agua, para saciar la sed de ese momento que están pasando todo el pueblo de Israel y sus animales. Y comparen esa agua con el agua del pozo del evangelio de la samaritana que acabamos de leer. Esa agua que sale de la roca, en la primera lectura, les va a dar agua, pero no les va a dar vida eterna. El agua del pozo tampoco les va a dar vida eterna. Ahora, el agua que Cristo le va a dar, o que le dio a la samaritana en ese momento, le dio vida eterna. ¿Por qué le dio vida eterna? Oye, era una mujer que había tenido 5 maridos, y el que tenía ahora no era su marido. Lo dice Cristo. O sea, era una mujer que había tenido una vida no muy buena, no muy positiva. Aparte de eso, añádanle que es una mujer samaritana. Y los samaritanos y los judíos, como le acabo de leer, no se llevaban entre ellos. O sea, era una mujer que no podía ir al pozo de Jacob, porque el pozo de Jacob era considerado un pozo judío. ¿Saben quién era Jacob? El nieto de Abraham, que hablamos en la semana pasada, en la transfiguración. ¿Se acuerdan? No se acuerdan de Abraham. ¿Con quién se reunió Abraham? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Oye, somos católicos y estamos cambiando nuestra vida en esta cuaresma. Pues Jacob era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Y ese pozo era el pozo que dice él, dice el Evangelio, que fue el pozo de Sicar. Era descendencia de Jacob, de los 12 hijos, que estaba José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia? Hemos hablado de eso anteriormente aquí. Pues ese pozo no era samaritano. Y por eso es que la samaritana está sola en ese pozo. No hay más nadie más que Jesús. Creemos firmemente los cristianos que Jesús fue a ese pozo intencionalmente al mediodía. Nadie buscaba agua al mediodía, porque ese era cuando el sol estaba más caliente. Jesús va allá y llega esta mujer con un cántaro. Era lo único que tenía, un cántaro para recoger agua. ¿Y por qué esa mujer yo digo que recibió el agua de vida eterna en ese momento? Porque ella salió muy contenta.
Yo les he hablado a ustedes de la serie The Chosen. Esta parte yo la vi en The Chosen. Cuando la samaritana va, está molesta, está como de mal humor, sacando agua. Y Cristo le está hablando y ella empieza a hablarle a Cristo no muy contenta. Primero ella reconoce que Cristo es judío, porque lo nota con sus facciones, en la manera de hablar. Y ella sabe que es su enemigo. Ya está hablando, ¿cómo nosotros hablamos cuando alguien no nos cae bien? Seamos sinceros, ¿verdad? Como que no sonreímos, no nos transfiguramos para transfigurarlo a él o a ella. Entonces, de esta manera está hablando la samaritana. Cuando Cristo le dice lo que es ella, cuando lo manda a buscar, ve y trae a tu marido, ella le dice, dame esa agua para nunca más tener sed. Yo, ve y busca a tu marido. Cuando Cristo le dice, cuando ella le contesta, no tengo marido, y Cristo le dice lo que le dijo, ahí hubo un cambio en ella. Ya veo que eres un profeta. Y cuando Cristo le sigue hablando y le habla de que llegará el momento en que ni en Jerusalén ni aquí ¿cómo es que dice ella? Déjeme buscarla. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esa no era la parte que yo quería. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, que ni en este monte ni en Jerusalén. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, todos nosotros, si adoramos al Padre en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir esto? Con sinceridad, con el corazón en nuestras manos, con el corazón sincero, arrepentido. No es venir y adorar al Padre para que nos vean, como se estaba hablando ayer en el retiro de Cuaresma que se dio aquí. Con un amor sincero, con espíritu de verdad. Por eso es que esta samaritana recibe en ese momento que habla con Cristo el agua que da la vida eterna, porque ella cambió. Lo único que ella tenía para subsistir era ese cántaro de agua para buscar agua. Vean que ella ya no dejó el cántaro. Ella fue a buscar agua y dejó el agua. Ya no le importaba la sed física, como la sed física que tenían los israelitas en el desierto con Moisés. Ya ella tenía la vida eterna, el agua de vida eterna, y fue a proclamar el evangelio. He visto a alguien que podría ser, que creo que es el profeta. Ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Será este el profeta? Y fíjense que gente que le escucharon a ella fueron donde Cristo y estuvieron con Cristo. Esa misma alegría que tenía ella por haber reconocido a Cristo, que aunque, fíjense bien, los samaritanos son rechazados por los judíos, pero ella sabía que ese era el pozo de Jacob. O sea, que ella tenía conocimientos de Dios. Ella sabía de Dios porque sabía de ese pozo de Jacob. Sabía quién era Jacob. ¿Entiende lo que le quiero decir? Pero no había reconocido a Cristo porque no lo había conocido. Cuando lo conoce, habla con él, interactúa, lo reconoce y hay en ella un río de agua viva que le va a dar la vida eterna. Esa misma agua, ese mismo río de agua, ese mismo río de agua que le dio vida eterna, ese mismo río que está aquí presente para satisfacer a nosotros nuestras necesidades. ¿Por qué estamos todos nosotros aquí en este día? ¿O por qué venimos aquí todos los domingos? Buscando esa vida eterna, esa agua donde no nos va a dar, donde no vamos a tener más sed. ¿Conlleva un trabajo de parte de nosotros? Claro que sí. Conlleva que tenemos que buscarlo, que conocerlo. Ahora mismo aquí hay 27 jóvenes que están yendo al pozo para buscar ese río de agua viva, para buscar esa vida eterna. Y aquí hay veces, todos nosotros nos ha pasado, que caemos en pecado, por la razón que sea, o por un disgusto, o porque alguien dijo algo que no tenía que decir y lo dijo en el momento menos indicado y nos cayó mal el comentario, o nos cayó mal la manera en que nos llamó la atención, porque nos llamó la atención no con caridad, sino con soberbia, como pasa mucho, no solamente aquí, en nuestros trabajos pasa eso también.
Pero ¿verdad que esa agua de vida eterna a veces se nos cae? ¿Cierto o falso? Como que perdemos la esperanza. No, tenemos que tener la esperanza. Y a veces, también por el pecado de omisión, nos ha pasado a nosotros y a ustedes quizás también. Ellos están aquí buscando ese sacramento. Pero alguien les puso a ellos esa semilla para estar aquí por 1 año o por 2, educándose en la fe, educándose yendo a ese pozo de Jacob, que es la vida diaria, para encontrarlo con Cristo y encontrarse con Cristo. Y muchas veces ese pecado que nosotros tenemos de omisión nos afecta no solamente a nosotros, a veces afecta a los que están a nuestro alrededor. Por eso es que nosotros cuando venimos a la misa, antes de la lectura, hacemos el yo confieso. Porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. A veces sabemos que algo está mal y no lo decimos, quizás por salvar nuestras espaldas. Porque eso, si decimos algo, nos puede afectar a nosotros porque nosotros hemos tenido que ver algo con eso. Pero no decimos nada, pasa lo que tenía que pasar y entonces se afectan un montón de personas. Quizás yo no me afecté porque salvé mi pellejo, como decimos en mi país, salvé mi pellejo, pero se fastidiaron un montón. Eso es un pecado de omisión. A veces algo que yo sabía y no se lo comenté a mi pareja y después pasa un problema, eso es un pecado de omisión porque afectó no solamente a mí, sino a mi pareja y quizás afecta a la familia. Todas esas cositas tengámoslas en cuenta. El evangelio de la misa de hoy, que le comenté al principio, que era el de Cristo que se encuentra en el templo de Jerusalén con los mercaderes. Cuando Jesucristo azota y saca a los mercaderes y saca a los animales del templo, Él está purificando el templo. Y es lo que nosotros debemos hacer con nuestro templo, que es nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. Tenemos que purificar nuestro corazón. Así como la samaritana, Cristo le purificó su corazón cuando le dijo, te voy a dar agua y con esta agua no volverás a tener sed, porque es un agua de río de agua viva. Ese es el río de agua viva que nosotros tenemos que enfocarnos, para que cuando nosotros leamos de las Escrituras, cuando nosotros leamos de la vida de los santos, cuando nosotros recemos, sigamos purificando nuestro corazón, para que tengamos esa agua viva para poder llevarla a nuestros semejantes, a nuestros familiares y seres queridos. Que el Señor les bendiga.